El presente tutorial pretende ilustrar el uso de la programación estructurada en el lenguaje C. En esta ocasión se resolverá un ejercicio dado el cual ya contempla el algoritmo y el diagrama de flujo. Aplicando las estructuras repetitivas se dará solución a un problema planteado. El Una vez dado el planteamiento del problema, se analizará para su comprensión y, de ser necesario, se realizarán pruebas previas de escritorio. Analizando las diferentes estructuras de control repetitivas que nos ofrece el lenguaje C, se seleccionará la ideal para resolver el problema. Como resultado final obtendremos un programa en el lenguaje C como solución al problema planteado. El presente tutorial consta de 8 partes. La primera es el planteamiento del problema. Después vamos a analizar el diagrama de flujo mediante el programa gratuito FreeDFD. Posteriormente, en el 3 vamos a codificar el algoritmo. Esto vamos a hacerlo paso por paso, ir contemplando lo que es el algoritmo y cuál es su línea o la instrucción homóloga al lenguaje de programación C. El número 4 del algoritmo al código es un poquito parecido al número 3, solamente que aquí vamos a simular como que ya estamos escribiendo el código fuente. Y en el paso número 5 o en el contenido número 5 vamos a compilar y vamos a ejecutar nuestro programa. En el 6 vamos a hacer unos pequeños cambios para ir mejorando o puliendo nuestro programa. Posteriormente, en el 7 vamos a presentar la misma solución, pero ahora con una alternativa empleando la instrucción if else. Y por último, en el 8 yo estaré dando las conclusiones principales a las cuales yo llegué referente a estos 6 o 7 temas planteados. Para ello, yo aquí pongo los requerimientos. Para quien desee seguir esta práctica, pues es obvio que va a necesitar una computadora. Esa computadora puede ser una de escritorio o una portable. El sistema operativo donde yo estoy practicando es el Windows. También voy a utilizar el entorno de desarrollo Dev++ o Dev C++ para escribir nuestro código fuente, y este se ha compilado y posteriormente ejecutado. Voy a utilizar la aplicación gratuita FreeDFD para generar mi diagrama de flujo, a pesar que este diagrama ya se nos da en esta actividad. Vamos a utilizar esta aplicación para ir viendo si el resultado es el correcto, es el que esperamos. Por último, dentro de los requerimientos yo pongo Excel, es decir, voy a usar la hoja de cálculo o la aplicación de Excel para hacer una pequeña prueba de escritorio. Es decir, antes de que ejecute mi algoritmo y la codificación y el programa, pues me voy a asegurar de que los resultados sean los esperados. Bien, continuando, vamos al primer punto, que es el planteamiento del problema. ¿Sí? Aquí lo único que se nos pide es encontrar un valor, es decir, la suma de los números pares comprendidos entre el 2 y el 100. Lo único que vamos a visualizar como dato de salida
es el resultado de esa suma. Esto es de acuerdo al algoritmo que ya se nos da como referencia, el cual fue extraído del libro de referencia precisamente para la realización de esta actividad. Por lo tanto, es primordial entender el problema planteado, y de cualquier otro problema que se nos presente en la vida real, al cual nosotros le queramos dar solución mediante un programa o mediante un algoritmo. Entonces, lo de arriba quiere decir que yo tengo que estar sumando el número 2 más el número 4 más el número 6 y así sucesivamente hasta el número 100. Lo tengo que sumar. De entrada, yo ya estoy viendo que aquí tengo que hacer como un bucle, como un ciclo, es decir, voy a estar generando números y los voy a estar sumando. ¿Sí? Ya tengo el primer dato, ya comprendimos que son números pares, los cuales se van a estar sumando y están en el rango del 2 al 100, pero lo que no sé es cuál es ese resultado. Ese resultado yo no lo sé, pues para eso está el programa, para eso estamos programando, para que nos arroje el resultado. Tal vez sea fácil sacarlo, pero si somos un poquito extremistas, en vez del 100, que queremos números del 2 al 1500 o del 2 a 1.000.000, pues ahí va a estar más complicado. Por eso es que vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio para determinar en sí, para saber qué cifra nos va a arrojar estar sumando esas cantidades o esos números pares. Por lo tanto, yo voy a utilizar aquí en este ejercicio como prueba de escritorio Excel, ¿sí? En Excel abro mi hoja de Excel y lo que hago es escribir los números, ¿sí? Escribir los números vamos a estar escribiendo los números del 1 al 100, como aquí se puede observar. Sí, aquí estoy aquí en Excel, perdón, se me fue el cursor, por eso son las fallas. Escribo del 1 al 100, así tal y como lo vemos. De aquí ya podemos comprobar que ya escribimos del 1 hasta el 100. El siguiente paso es tratar de eliminar los números que no son pares, es decir, los números impares, ¿sí? Por lo tanto, los números que yo voy a estar eliminando van a ser, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y así sucesivamente hasta que ya no quede ninguno. Por lo tanto, ningún número impar. Por lo tanto, los números que me van a quedar van a ser puros números pares, ¿sí? Aquí lo podemos ver, 2, 4, 6. Una vez que ya los eliminé, ¿sí? Ya me quedan, incluyendo el 100. Por lo tanto, tengo 50 números pares que se van a estar sumando. Y acto seguido, lo único que voy a hacer es darle clic aquí donde está la autosuma, ¿sí? Para que me arroje el valor, para que me lo sume automáticamente, ¿sí? Aquí le aplico y tengo el valor que son 2550, ¿sí? Ahora ya sé el valor, ya sé cuánto vale 2550. Regresando a mi planteamiento del problema, ahora sé que mediante la prueba de escritorio realizada en Excel, el resultado va a ser 2250, ¿sí? Ahora vamos en el siguiente punto. De acuerdo al algoritmo, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de pasar los datos del algoritmo, tratar de pasarlos mediante la aplicación FreeDFD, tratar de generar nuestro diagrama de flujo. Aquí quiero hacer una acotación. Si bien es cierto de que ya se nos proporciona el diagrama,
es conveniente y práctico realizar el de nosotros en esta ocasión, en esta aplicación precisamente, ya que nos permite ejecutar las instrucciones contenidas en el diagrama y nos permite ver el resultado, es decir, sería como otra prueba, aparte la de Excel, si en el diagrama es correcto, que nos arroje el resultado, que son 2250. Estaríamos yendo por el camino correcto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de meter esta línea o estas líneas, la declaración de números enteros en esta aplicación para generar los diagramas. No existe como tal la declaración de los tipos, es decir, tipo entero, simplemente existen las asignaciones. Por lo tanto, voy a dar clic aquí donde aquí en este símbolo, que es el símbolo para asignar, para meter estos datos. Al darle clic aquí, ¿sí?, se me va a generar este cuadro. Yo aquí ya le metí los datos. Aquí estoy haciendo uso de otros nombres de variables para ejemplificar o para que se pueda ver en un momento dado en los cuadros que nos proporciona esta aplicación. Por ejemplo, S es de suma y N es de número, al cual se le asignó el valor de 2. y vemos está exactamente como nos marca el algoritmo. Posteriormente lo que vamos a hacer es tratar de ubicar, ¿sí?, dónde quedan o dónde se metería esta instrucción, esta estructura de control repetitiva, que es mientras, hacer y fin del mientras. Aquí esta aplicación utiliza este símbolo, entonces aquí le vamos a dar clic para que se nos genere ese bucle o esa estructura de control repetitiva, ¿sí? Al darle ya se nos genera, y al igual aquí le tenemos que insertar la condición. Entonces esta estructura es mientras que, y aquí dice n sea menor o igual a 100, va a cumplir lo que haya aquí dentro de estos dos símbolos. Ahorita no hay nada, y fin del mientras que, ¿sí? Aquí tengo apuntado con las flechas qué es lo que significa su parte igual del diagrama de flujo contra el algoritmo. Bien, pasamos a las dos líneas que siguen. Ahora se trata de hacer unas operaciones, ¿sí?, de ir sumando o de ir incrementando los valores. Ahora vamos a suma le vamos a asignar su propio valor más lo que tenga número, y al número le vamos a asignar su propio valor más el número 2. Aquí es conveniente hacer la siguiente observación, de que aquí ya nos estamos dando cuenta de que los números, al iniciarse con un número par y sumarle otro número par, por resultado, por así decirlo, por default, el resultado que vamos a obtener van a ser números pares. Es decir, ya no hay ninguna condición, ya no hay ningún if, else que hacer. Bien, vamos a darle clic al icono correspondiente para asignar sus valores. Aquí ya los tengo asignados. El color morado corresponde a este recuadro. Y por último, lo que nos queda es imprimir, es decir, nuestros datos de salida, ¿sí? Ya una vez que ya se completó todo este círculo, va a estar girando n veces. En este caso ya sabemos que va a girar 50 veces aproximadamente, y luego va a estar acumulando la suma, ¿sí?, de esos números pares. Los va a estar acumulando en la variable suma, ¿sí? Vamos a ver, el icono correspondiente para imprimir es este. Le damos un clic y aquí tenemos, imprimo la variable suma. Aquí quiero aclarar que solamente escribo la S. Se entiende que
por comodidad solamente pongo la S, en virtud de que este símbolo de impresión de esta aplicación, al momento de escribirle una cadena o un texto de mayor longitud, pues se pierde. Sin embargo, al ejecutarse, pues está bien, no genera error, simplemente que se pierde y no lo podríamos apreciar. Bien, continuemos. Y ya una vez que ya está nuestro algoritmo, nuestro diagrama ya realizado, el siguiente paso es darle clic aquí donde dice ejecutar para ver cuál sería el resultado. Vamos a darle clic y vemos que nos genera el siguiente resultado. En la salida nos dice que es 2550, por lo que podemos confirmar que este dato es el mismo que obtuvimos en Excel. Entonces podemos decir que nuestro algoritmo es válido. Recordemos que ese algoritmo no es de nosotros, ese algoritmo ya nos lo dieron, nosotros vamos a transcribirlo, y como lo transcribimos, ya vimos que en el diagrama no hay ninguna instrucción, no hay, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún rombo que nos pudiera indicar que hay una instrucción if. Aquí cabe aclarar que el rombo no necesariamente significa que es un if, ¿sí? Sino que depende del flujograma que siga. Puede ser un if, puede ser una estructura de control repetitiva como for, while o do while. Bien, al momento que yo le dé clic aquí en continuar, pues me sale el mensaje que la ejecución ha sido exitosa, ¿sí? Seguimos con nuestro siguiente tema. El siguiente tema es codificando el algoritmo. Voy a poner de nueva cuenta lo que es el diagrama de flujo, y aquí lo que vamos a hacer es ir viendo la manera en que vamos a ir comparando línea por línea, y cómo ahora, así como hicimos con el diagrama de flujo, vamos a ir poniendo lo que es las instrucciones. Hagan de cuenta que estoy en la ventana de Dev y quiero empezar a programar. Entonces mi programa comprendería de aquí hasta acá. Aquí comenzaría y aquí terminaría. Escribiendo la primera línea sería un int, un main, paréntesis, abro llaves, y posteriormente la cierro hasta acá. Ya identifiqué de dónde a dónde está mi programa, ¿sí? En el caso que estuviera en el dev ya codificando. Esta línea quedaría de la siguiente manera. Le digo que es un entero, número y suma van a ser de tipo entero. Podemos definir en una sola línea el tipo de datos siempre y cuando sea el mismo. Es decir, yo aquí puedo poner n variables siempre y cuando sean del mismo tipo, separadas por coma y al final punto y coma. Para la línea que sigue solamente pongo suma es igual a 2. Estoy haciendo una asignación y todos van a terminar con punto y coma. Para la siguiente, número es igual a 4, y en el ciclo mientras voy a utilizar la estructura while, que se escribe así: while, abrimos paréntesis, la misma condición que está acá, ¿sí? Número menor o igual a 100, abro llaves, pero es de este while, y dentro de estas llaves van a estar contenidas estas dos líneas que son las operaciones en sí, ¿sí? Esta línea quedaría suma es igual a suma más número, la otra línea quedaría suma es igual a a número más 2, exactamente como está en el algoritmo. Y para cerrar el ciclo mientras, pues se cierra con la llave de cerrar. Esta línea que sigue quedaría de la siguiente manera: utilizando la instrucción printf, de acuerdo a su sintaxis, escribimos suma pares entre 2 y 100 es igual. Aquí ese carácter de porcentaje
más D nos indica el tipo de dato que quiero imprimir. Quiero imprimir un entero, coma, suma. Si yo no pongo el tipo de dato que voy a imprimir, me marcaría error, ¿sí? O viceversa. Si yo aquí pongo, por ejemplo, si pusiera la letra F, es flotante, es decir, lleva decimales, y suma yo ya la declaré que es de tipo entero y marcaría error. Por último, lo que nos queda es poner un return, que eso ya no forma parte del algoritmo, sino que forma parte del lenguaje de programación de C. Si vemos, yo aquí puse return y puse entre paréntesis suma. Es muy importante ver o comprender, muchos de nosotros ponemos return 0 o return entre paréntesis 0, pero a ciencia cierta no sabemos el por qué. Eso lo que le está indicando a la computadora es de que después de que ejecute todas estas instrucciones va a regresar un valor. ¿A quién se lo va a regresar? Se lo va a regresar a un programa, si es que fue llamado a través de otro programa o a través de otra función, le va a regresar este valor, ¿sí? En este caso nosotros, en este caso particular, puede o no puede ir la instrucción return. Es decir, si yo le elimino, no me va a marcar error al compilar y se va a ejecutar, porque no es obligación regresar un valor. Pero si ponemos return, tenemos que regresar un valor. ¿Y qué tipo de valor? El valor que va a regresar tiene que ir acorde a esta declaración. Aquí le estoy indicando que main es la función principal, se llama main y va a ser de tipo entero. Por lo tanto, va a regresar un valor de tipo entero. Cuando uno pone 0, el 0 es un entero, por eso es que no marca error. Y acá pone int y 0 son enteros, son homólogos, es decir, son del mismo tipo de dato. Si vemos que estoy regresando suma la estoy definiendo como entero, por lo tanto no me va a marcar error. ¿Sí? Solamente quería hacer esta aclaración para que se comprendiera bien el porqué del return y qué es lo que hace. Bien, al seguir con nuestro codificación, el siguiente tema es parecido, que es de pasar del algoritmo al código. En la anterior pantalla lo hicimos así paso por paso. Ahorita vamos a simular como que si estuviéramos escribiendo, reemplazando estas líneas así de rápido. Por lo tanto, pongo main y voy sustituyendo así como está. Vamos a ver que al terminar de escribir me va a quedar exactamente como si lo estuviéramos tecleando en nuestra aplicación o más bien dicho en nuestro entorno de desarrollo que utilizamos, el cual es el dev C++. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro programa ya del algoritmo, ya lo pasamos al código C. Aquí está pasado perfectamente. ¿Sí? Ahora lo que sigue es ejecutar este programa, pero antes de ejecutarlo, si yo le pongo ejecutar o compilar, me va a marcar error porque no he incluido las librerías. Recordemos que el lenguaje C tiene instrucciones muy limitadas, es decir, no tiene muchas instrucciones y se apoya de librerías para presentar resultados. En este caso, printf y algunas otras instrucciones como el scanf, que sirve para leer, no son propias del lenguaje C, sino que son propias de unas librerías. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de las librerías, y aquí las tengo que incluir con la palabra include. Y la primera librería me sirve precisamente para visualizar resultados y para leer resultados. La siguiente librería, que es el stdlib.h, son para funciones propias del sistema. Más adelantito vamos a usar esta librería o vamos a ejemplificar.
¿sí? Entonces ya con esto nuestro programa va a correr. Antes de correrlo se recomienda que, como somos principiantes, darle primero aquí donde dice compilar. Al darle clic en compilar podemos ir viendo nuestros errores. El propio IDE o el propio entorno de desarrollo nos va a ir marcando los errores de sintaxis mayormente que pudieran ocurrir. Al darle clic, ¿sí? Vemos que no tenemos ningún error y que se compiló perfectamente. Ya le puedo dar aquí donde dice ejecutar, o aquí donde dice compilar y ejecutar. Le voy a dar al primero para ver el resultado, y vemos que efectivamente nuestro programa ya funciona. Es decir, tenemos aquí, lo único que se nos está pidiendo es un dato de salida, es este, ¿sí? Exactamente 2550 es lo que se nos pide como dato de salida. Internamente el programa hizo sus cálculos, hizo el ciclo, fue incrementando la variable número para que se obtuviera el siguiente número, y posteriormente fue sumando a la variable suma el valor para llegar a 2550. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente tema, que es realizando o haciendo cambios. Aquí vamos a hacer unos pequeños cambios, mayormente cuando uno hace un programa, después surgen cambios o uno lo va adecuando según las necesidades. Vamos a agregar un título, ya que vimos que no nos presenta un título, y vamos a agregar una línea casi al final, donde vamos a incluirnos como autor, y una línea de pausa para explicar lo que es esta librería, ¿sí? Entonces lo que hacemos es escribir acá print, y escribimos el título del programa, la suma de los números pares entre 2 y 100, y formateamos esta línea, ¿sí? Aquí cabe aclarar que esta línea tiene que ir acá arriba, puede estar acá arriba, ¿sí? Pero no puede estar aquí adentro no puede estar, ¿sí? Aquí no puede estar. Bueno, sí puede estar, pero si la ponemos, ¿qué pasa? Cada vez que pase por aquí la va a estar imprimiendo, y si pasa 50 veces la va a estar imprimiendo o visualizando 50 veces. Entonces lo correcto es poner acá. Y la otra línea que vamos a poner es aquí, ¿sí? Para escribir lo que es el autor. Aquí escribimos, formateamos la línea de salida y escribimos, en este caso, Ismael García. Aquí hay un error en septiembre, lo puse mal, y ya con esto ponemos la instrucción esta que dice System Pause, ¿sí? Si yo pongo esta instrucción, habíamos dicho que tampoco esta instrucción es de lenguaje C. Esta instrucción es del sistema. ¿De qué sistema? Del sistema operativo. Le estamos indicando que utilice el sistema operativo y que utilice la instrucción pause. Y esto se lo estamos diciendo, y va a funcionar porque precisamente para eso es esta librería. Esta librería es para que utilice funciones o instrucciones del sistema operativo. Bien, lo que vamos a hacer ya directamente, me voy a pasar directamente a la ejecución. Doy un clic aquí donde dice ejecutar, y vamos a ver cómo se ejecuta. Y a ver, antes de continuar, voy a borrar para la pantalla todo esto que puse. Bien. Vemos que ya incluye el título que acabamos de poner, ya presentable y formateado, y sigue incluyendo el valor, esto ya lo teníamos, y una segunda línea de salida. A ver, aquí una segunda línea de salida que es el autor, y la instrucción system. Esto que dice presiona una tecla
para continuar el sistema operativo, en este caso Windows 10, me devuelve esta instrucción. Yo en ningún momento se le puso presión a línea para continuar, ¿sí? Bien, vamos a continuar rápidamente. Vamos a hacer ahora otros pequeños cambios. Ahora yo quiero que me visualice, aparte de lo que ya tengo, que me visualice los números pares, es decir, que aparte que lo sume, que lo visualice. Esto se hace con esos pequeños ajustes. Primero, lo que está aquí en verde, voy a declarar a la variable suma, le voy a poner el valor 0 y a la variable número el valor 2. Eso es todo lo que yo necesito. Y con una sola instrucción vamos a ver cómo es que se genera, que se generan todos esos números ya en pantalla, es decir, otras líneas de salida. Como yo les había dicho que cualquier línea que vaya acá se va a estar repitiendo, pues aquí es donde la voy a poner. Por lo tanto, escribo print, el tipo de dato, ¿sí? Y luego el nombre de la variable. Aquí se va a estar repitiendo, pero como el valor de número va a estar cambiando, no me va a repetir el mismo dato, ¿sí? El carácter de escape diagonal T es para que me haga, ahorita lo explico en pantalla, es para que lo que me va a hacer es un tab, es decir, me va a escribir el número 2 en este caso, luego va a hacer un tab y me va a escribir el que sigue, luego el 6 y así. Es decir, es un tab, son espacios automáticos. Eso significa la tecla T para ir formando las columnas, ¿sí? Bien, y ya con esto ya voy y aquí hice alguna serie de adecuaciones, solamente de formatos de presentación. Eso fue lo que se hizo. Ya le puedo dar directamente aquí en ejecutar. Aquí en ejecutar le voy a dar un clic a ver qué es lo que me hace, y voy a borrar esto, lo que acabo de poner para apreciarlo, y vemos que efectivamente sigue conservando el título, pero además de eso nos presenta ahora la tabla con los datos, precisamente los puros números pares comprendidos entre el 2 y el 100, que son 50. Tengo 10 números por fila y por 5 en columna. 10 por 5, 50. Y me sigue presentando la sumatoria de estos 50 números, y el nombre del autor y el mensaje de pausa. Seguimos con el penúltimo tema, que vamos a hacer algo similar al primer ejercicio al que se nos está pidiendo, pero con la alternativa if else, es decir, utilizando o incluyendo, mejor dicho, el if else. Vamos a cambiar un poquito el planteamiento. El planteamiento es obtener la suma de pares e impares de los números comprendidos del 1 al 100. Es decir, de entrada sé que voy a emplear un ciclo del 1 al 100, es decir, estructura de control repetitiva. Eso es de entrada. Y dos, voy a generar dos sumatorias, una para los impares y otra para los impares, ¿sí? Así que voy a proceder a escribir el código, a simular como que se estoy escribiendo el código, y lo vamos comentando, ¿sí? Primero pongo las directivas de las bibliotecas, las dos que ya vimos, y estoy incluyendo una que es mat, que ahorita la voy a explicar. Posteriormente pongo el int, el main, la función principal. Declaro mis variables. En este caso voy a declarar 3 variables. Número, le voy a asignar 0, la suma de número par le voy a asignar 0, y la suma de número impar le voy a asignar 0, y escribo el título de la aplicación: suma de los números pares e impares entre 1 y 100, un poquito cambiado al anterior,
¿sí? Y pongo mi instrucción while y pongo la misma condición. Esto no cambia. Si el número es igual o menor a 100, o mientras, aquí se lee mientras que el número sea menor o igual que 100, como el número es 1, es obvio que se va a cumplir lo que está aquí. Inmediatamente pongo una condición para saber, ¿sí? Ahorita voy a utilizar la pluma, le voy a utilizar sí, la pluma. Ok, ya está. Aquí vemos un símbolo nuevo, ¿sí? Y aquí lo que le estamos indicando, al utilizar este símbolo ya estamos usando esta librería MAT. Lo que le estamos indicando que si el resultado de dividir el número entre 2, lo que sobra nos da 0, entonces va a ser par. Por ejemplo, vamos a ver el 1, si lo divido entre 2, ¿sí? Me va a dar 0.5. Entonces no es 0, ¿sí? Por lo tanto no lo va a sumar. Eso es lo que dice esa condición, ¿sí? El residuo o lo que sobra de dividir cualquier número x entre 2, si lo que sobra me da 0, por ejemplo 4 entre 2 me da 2, y que lo que me sobra 0, por lo tanto esta condición sí se cumple. 6 entre 2 me da 3 y sobran 0, y así 80 entre 2 me da 40 y sobran 0, 100 entre 2 me da 50 y sobran 0. Por eso es que aquí es donde tengo que sumar los pares. Suma es igual a la suma p, es igual a la suma p más número, es el número que tenga. Obviamente si es 1, el resultado va a ser 0.5, por lo tanto no va a ser. Es decir, si no es igual a 0, entonces por default decimos o deducimos que el número que se está analizando es impar. Por lo tanto suma del número impar o i es igual a la suma del número impar más el número, ¿sí? Y si ustedes ven, la única instrucción que se repite, ¿sí? Que se repite siempre dentro del bucle sin condición es el número. Número es igual a número más 1, para que vaya incrementándose y después esta condición sea falsa y termine el ciclo, ¿sí? Esa es la única instrucción. Voy a borrar lo que acabo de poner aquí para no perjudicar. Bien, entonces tenemos, este es el ciclo while, mientras que número sea menor o igual a 100, lo único que va a hacer es una condición, va a evaluar si el residuo es 0, si es 0 lo incrementa a número par, y si no lo incrementa a número impar, pero siempre va a estar incrementando número, ¿sí? Posteriormente pongo los datos de salida y ya ponemos el famoso print y pongo la suma de números pares, le doy formato al tipo de número y pongo suma p, y la suma de números impares es igual a suma i. Pongo lo que es el autor, posteriormente pongo las líneas system, pause y un retorno, ¿sí? Ahorita vamos a ejecutar este programa. A ver, vamos a compilarlo primero. No me va a marcar error porque lo que estoy haciendo es una simulación, no estoy en el entorno de desarrollo de Dev, pero estoy simulando. Entonces lo que voy a hacer es darle un clic aquí en compilar, y efectivamente me dice que no hay errores, ¿sí? Posteriormente le puedo poner un clic aquí en ejecutar para ver cuál es el resultado, y aquí tenemos el resultado, ¿sí? El título, la suma de números pares es de 2250, eso ya lo sabíamos con el anterior ejercicio, y la suma de números impares es de 2500, la diferencia son 50. Conclusiones.
Las conclusiones al codificar el algoritmo del ejercicio, en este caso específicamente la suma de números pares comprendidos entre el número 2 y el número 100, que viene en el libro, el cual lo íbamos a tomar para resolver el ejercicio, valga la redundancia, a mi criterio no requiere de la estructura de control selectiva if ni else, por los siguientes motivos. Primero, el resultado que se nos piden es uno nada más, es decir, no tenemos una variación para decidir entre uno o lo otro. Por lo tanto, el if else no va. Si, como ya lo analizamos tanto en el algoritmo, vimos que no figura el if, y si lo analizamos en el diagrama, ambos proporcionados a través del libro sugerido o recomendado, en ningún lado se ve la instrucción if else para codificarla, ¿sí? Otra de las razones es de que el algoritmo que se nos da está tan bien hecho que automáticamente al asignarle desde un principio números pares y luego dentro del propio algoritmo del ciclo se le está incrementando el valor de 2, en automático nos va a arrojar, por deducción nos va a arrojar números pares. Cualquier número que nos arroje va a ser par, inclusive arriba de 100 va a seguir siendo par, porque se comenzó con un número par y se le está incrementando el número 2. Por lo tanto, ahí ya no hay nada que decidir y el if else ya no iría, ¿sí? Lo que sí va es el while para generar un ciclo, y a su vez lleva implícita una condición. Habíamos dicho que el rombo o el if no necesariamente tiene que ir solo, el while lleva su condición, y también la estructura el for y do while tienen sus condiciones implícitas, ¿sí? Y la razón principal por la cual yo no considero que lleve, aparte de las que ya se mencionaron, que lleve el if else o una o las dos, es porque una de las o el objetivo principal era que, dado un algoritmo que se nos proporciona tal y como está, lo tenemos que pasar a código. Es decir, debemos nosotros de saber leer ese algoritmo, interpretarlo y pasarlo al código. Si en el algoritmo no tiene la función if else, no tenemos, desde mi punto de vista muy particular, por qué ponerlo en el código. Si por el contrario figura en el algoritmo o en su diagrama el if o el else, pues lo ponemos en el código. Esa sería la razón fundamental, porque estamos trabajando con un material que ya se nos dio y solamente lo vamos a codificar. Sin embargo, sí es posible utilizar el if, el o el else o los dos cuando tenemos dos resultados o se nos presenten dos disyuntivas, como en el caso del ejercicio donde obtuvimos los números pares e impares, o cuando se cambia el planteamiento por razones de que se necesita hacer algunas modificaciones donde el programa tenga que decidir sobre una acción o la otra. Y finalmente hay que considerar que existen diferentes formas de programar y que con cualquiera de ellas, empleando las estructuras estructuras de control tanto repetitivas como selectivas, se puede llegar al mismo resultado.